oportunidad que tú nos das de alabar y exaltar tu santo, bendito y glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo tú nos has dado el privilegio de poder ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos hacer silencio nosotros para poder escuchar tu voz a través de la predicación de tu palabra. Es por eso que quiero rogarte, oh Dios eterno, que tengas a bien abrir nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra, para poder poner en práctica tu palabra, para que de esa manera, oh Dios, podamos glorificarte en todas las cosas que hagamos. Señor, tú nos llamas en la Escritura a ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Y por eso te ruego una vez más, Señor, que tú hoy nos des la gracia necesaria, gracia que nosotros necesitamos para poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, usa tu palabra hoy. Una vez más te lo rogamos, para salvar a aquellos que no te conocen y para continuar santificando a tu pueblo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, en este día queremos rogarte por la Iglesia Bautista Lincoln de aquí de Dallas. Yo ruego, Señor, que tú seas con ellos mientras ellos se congregan en este día para adorar tu nombre. Yo ruego, Señor, por el pastor que va a estar predicándoles en este día. Te pido, Señor, que tú pongas tu palabra en su boca, para que él pueda proclamar con fidelidad, Señor, el mensaje que tú tienes para esta iglesia. Señor, yo te ruego que tú seas con ellos en su búsqueda, Señor, de un nuevo pastor. Te ruego, Padre Santo, que tú les des sabiduría y que tú traigas, Señor, a esa iglesia local un pastor fiel a tu palabra. Un pastor, Señor, que con un corazón dispuesto a obedecerte, aún, oh Dios, en esos días que son difíciles. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, también te pido que tú me ayudes a mí a comunicar con claridad tu palabra en este día. De manera, Señor, que desde el niño hasta el más adulto pueda entenderla, oh Dios. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, a ti sea la gloria en la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios enseña, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5, que la razón fundamental por la cual Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros proclamamos, prohíbe explícitamente, hermano, y condena la idolatría, es porque Dios, dice la Escritura, es un Dios celoso. Y ciertamente, hermano, este es un atributo de Dios que inquieta a muchos. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra celo, esa palabra tiene una connotación negativa entre nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Y la razón por la cual tiene una connotación negativa es precisamente porque aún nuestras emociones están afectadas por nuestros pecados. Pero cuando la Biblia habla de que Dios es celoso, lo que está queriendo decir, la verdad que está transmitiendo, es que Dios, hermano, el Dios que se ha revelado a nosotros, y es de una manera intencional y continua, Él va a salvaguardar la gloria que solo su nombre merece. Eso es lo que significa cuando dice Éxodo 25 que Dios es un Dios celoso. Dios no va a dar su gloria a nadie más. Él no va, y es por esa razón que de una manera explícita, hermano, Él condena la idolatría en su palabra. Amados hermanos, y es por esta causa que la idolatría es un pecado tan abominable delante de Dios, porque de cualquier manera, en cualquiera de sus varias manifestaciones, el pecado de la idolatría constituye un asalto de parte del hombre a la gloria del Dios Altísimo. Porque no hay nadie como Él, porque no hay nadie que se pueda comparar a Él. Dios no permitirá, nunca lo ha permitido, que el hombre dé la gloria y la adoración que solo Él merece
a otra persona o a otra cosa. Tal es así que el Señor en su palabra nos ha dejado instrucciones específicas, las instrucciones necesarias para que el hombre pueda adorarle a Él de una manera que sea agradable delante de Él. Y el capítulo 3 de Esdras, que es el capítulo en el cual hemos estado enfocados desde el domingo pasado, hermanos, es el perfecto ejemplo de ello. Pues en este capítulo de la Escritura, el Espíritu Santo, a Él le plació dejarnos por escrito por medio del cronista algunos principios y verdades que informan la manera en la que nosotros debemos acercarnos a Dios para rendirle adoración. Y la semana pasada nosotros vimos dos principios, que son, los llamamos principios generales. Y estos principios, no sé cuántos ustedes recordarán, que dijimos que eran como la columna vertebral de la adoración bíblica, de la adoración que a Dios le agrada. Y estos dos principios son estos. Nosotros aprendimos que Dios, la adoración que le debemos a Dios debe ser una adoración informada por su palabra, debe ser consistente con la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y con la revelación de lo que Dios nos ha mostrado en su palabra que Él quiere que nosotros lo ofrezcamos. Pero también aprendimos que la adoración bíblica debe ser siempre centrada en Jesucristo. Y la razón por la cual debe ser así es porque solamente, una de las tantas, es porque solamente por medio de Cristo el hombre puede ofrecer a Dios una adoración aceptable delante de Él. Pero hoy vamos a considerar algunas particularidades acerca de la adoración bíblica. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver más con la actitud de nuestro corazón al acercarnos a Dios como congregación para exaltar su nombre. Y porque Dios, mi amada iglesia, es un Dios celoso de su nombre, es importante que cada uno de los presentes en este santuario escuchemos con atención la exposición, la enseñanza, hermano, que hoy el Señor nos va a dar por medio de la exposición de este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque las verdades que hoy vamos a ver, las verdades en las cuales vamos a estar enfocados en esta mañana, son las verdades que marcan la diferencia entre una adoración que le agrada a Dios y una adoración que simplemente es una tradición aprendida por los hombres. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es esto. El Señor en su palabra nos enseña que la adoración a su nombre se debe ofrecer espontáneamente. La adoración, cuando nosotros nos acercamos a Dios a adorarle, ya sea en privado o como congregación, la adoración a su nombre, y lo repito, se debe ofrecer espontáneamente. Y usted se preguntará, ¿qué quiere decir eso, pastor? Bueno, quiero invitarte a que tú leas el verso 1, Esdras capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadá, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Una de las razones, amados hermanos, por las cuales este capítulo es tan relevante cuando venimos al tema de la adoración, es porque en él nosotros encontramos esta verdad. Para Dios, si hay algo que una de las tantas verdades que nosotros sacamos de este pasaje, es que para Dios es importante que nosotros le ofrezcamos a Él lo que Él pide que le ofrezcamos, pero también para Dios es importante, de igual manera, que le ofrezcamos adoración a Él por el medio que Él ha establecido para que le ofrezcamos esa adoración. Pero otra cosa que aprendemos es que a Dios, delante de Dios, es importante también la manera, la actitud de nuestros corazones a la hora de nosotros acercarnos a Él y adorarle. En palabras más simples, una de las cosas que nosotros aprendemos de este pasaje es que para Dios no es suficiente simplemente que tú vengas al templo.
Para Dios, Dios mira la motivación de tu corazón a la hora de venir al templo, porque la actitud nuestra a la hora de adorarle para Dios es importante. Y esa es una de las cosas que la vemos implícita en estos versículos que acabamos de leer. Y usted se preguntará, ¿dónde usted lo ve, pastor? Bueno, en el hecho de que el versículo 1 dice, hermano, que el pueblo, después de haber venido a la cautividad, el pueblo se reúne como un solo hombre en Jerusalén, y junto con el pueblo, hermano, en esta empresa de reconstrucción, el texto nos menciona al pueblo y a los líderes del pueblo. Todos vinieron a Jerusalén como un solo hombre. Amados hermanos, y esta expresión es importante, como un solo hombre, porque habla una vez más del enfoque. Y esto lo mencionábamos también el domingo pasado, de la unidad de propósito que estos hombres tenían. Hermanos, déjenme decirle algo. Se hace evidente en estos versículos que estos hombres, que estos exiliados, no vinieron a Jerusalén por imposición. No vinieron a Jerusalén porque no tenían otra opción. Ellos de hecho se podían haber quedado en Babilonia. Ellos podían haber quedado en Babilonia viviendo su vida como la habían vivido hasta ese momento. Se hace evidente en el pasaje que ellos no estaban ahí, hermano, porque estaban coaccionados de alguna manera por los líderes del pueblo. Es evidente, hermano, que en ese momento específico, movido por el deseo de agradar y glorificar el nombre de Dios, movido por el deseo de que el nombre de Dios nuevamente fuese adorado, fuese proclamado en Jerusalén, ellos vienen y priorizan la adoración a Dios. Y es a eso exactamente a lo que nos referimos cuando decimos que la adoración a Dios se debe ofrecer de una manera espontánea. Amados hermanos, la adoración congregacional es una celebración a la cual debemos de asistir, no por compromiso, no por obligación. La adoración congregacional es una celebración a la cual debemos asistir, no bajo la pretensión de que estamos haciéndole un favor a Dios cuando nos reunimos. Esta es una celebración de adoración que debemos participar de ella, motivados, hermanos, por un deseo orgánico de glorificar a Dios y de disfrutar de comunión con Él. Es a eso a lo que nos referimos cuando decimos que la adoración a Dios debe ofrecerse espontáneamente. Mira conmigo, hermano, el Salmo capítulo 100, versos 1 y 2. Salmo número 100, versos 1 y 2. Amén. Fíjate, hermano, este es un llamado de parte de Dios a su pueblo a venir, hermano, ante Él. Y dice el verso 1, aclamar con júbilo al Señor toda la tierra. Servir al Señor ¿cómo? Con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Amados hermanos, en este salmo, en estos dos versículos, nosotros vemos, ¿verdad?, en la misma verdad, pero expresada de una manera diferente. Nosotros cuando nosotros comparamos Esdras capítulo 3, versos 1 y 2, con el Salmo capítulo 100, versos 1 y 2, nosotros podemos tener una mejor comprensión de esta actitud que Dios demanda de nosotros. Dios quiere que le ofrezcamos, Dios demanda que ofrezcamos a Él de una manera espontánea y gozosa la exaltación que su nombre merece. No por obligación, no porque ni siquiera, hermano, con la pretensión de que al hacerlo vamos a ganar el favor de Dios. Nosotros debemos adorarle espontáneamente por el simple hecho de que Él es Dios.
y tú y yo somos criaturas. Amados hermanos, esta adoración, esta gozosa espontaneidad en la adoración a Dios es el resultado de una comprensión bíblica de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Cuando nosotros entendemos bíblicamente, de una manera bíblica clara, quién es Dios, cuando tenemos una comprensión bíblica de su naturaleza, cuando tenemos una comprensión bíblica de la magnitud, de la gloria de su nombre, cuando tenemos hermanos, una comprensión bíblica de la magnitud de la obra que Él ha hecho por nosotros en Cristo, cuando tenemos una comprensión bíblica de la magnitud del amor que Él nos ha mostrado en Cristo, de su gracia que nos ha manifestado en Cristo, de su paciencia para con nosotros en Cristo, cuando tenemos una comprensión bíblica de lo que Dios hace con nosotros cada día de nuestra vida, amados hermanos, la respuesta a esa, ¿sabe?, que se desprende de esa comprensión es una adoración espontánea a Dios, porque después de comprender quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, no podemos hacer otra cosa que adorar y exaltar su santo y bendito nombre, a pesar de cómo nosotros nos sintamos. Amén. Porque en Cristo Él nos ha amado. Amén. Amados hermanos, mira conmigo, ahí mismo en el capítulo 3 de Esdras. Esdras capítulo 3, mira el verso 11. ¿Todos lo tienen ahí? Fíjate, ya había, cuando llegamos al versículo 11, ya a ese punto ya habían reconstruido el altar. El templo no estaba reconstruido, pero ya el altar estaba reconstruido. Y dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera: y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Quiero que tú medites por un momento en este versículo de la Escritura. Ellos vienen con este propósito de adorar su nombre, y después que construyen el altar, después, hermanos, de que ofrecen nuevamente sacrificios, ahí los holocaustos, como lo menciona el verso 2, el verso 3, el verso 4 y 6 y 5. Ellos, hermanos, dice que alaban a Dios, dice cantaban, alabando y dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Por esa simple razón, cada persona que ha experimentado la bondad de Dios en su vida, en Cristo, no puede hacer otra cosa que alabar y exaltar el nombre del Señor. Dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Amados hermanos, estas personas estaban cantando esto, pero tenemos que tener en presente que acababan de salir de una cautividad que era el producto de su propia pecaminosidad. Por eso ellos decían y daban gracias a Dios porque Él es bueno. Y la bondad de Dios se ponía de manifiesto en que Él, a pesar de ellos, Dios había tenido misericordia sobre su pueblo. Dios debe ser adorado espontáneamente. ¿Sabes por qué? Porque, y te lo repito, hermano, te lo repito una y mil veces, porque Dios es bueno y tú y yo no lo somos. Sin embargo, Él ha tenido misericordia de ti y de mí. Amén. Por eso esta gente, estos exiliados, estos hermanos nuestros, alababan a Dios. Pero fíjate cómo dice, hermano: y todo el pueblo aclamaba. ¿Cómo dice el texto? A gran voz, alabando al Señor,
porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. En la medida en que nuestros ojos, hermanos, son abiertos más y más en la revelación gloriosa de la persona que Dios ha hecho su persona en su palabra, en nuestros corazones va creciendo más y más, hermano, el deseo y la necesidad de adorarle solo a Él. Piensa, yo quiero hacer énfasis en algo en este versículo. Dice el texto, hermano. Fíjate, el cronista, inspirado por el Espíritu Santo, o más bien, lo voy a decir de otra manera, el Espíritu Santo al inspirar al cronista, lo pudo haber dejado aquí, y cantaban al Señor, y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Ahí lo hubiera podido haber dejado, ¿verdad? Pero no, el Espíritu Santo inspiró al cronista a escribir la segunda mitad del texto cuando dice: y todo el pueblo aclamaba, ¿cómo? A gran voz. Amados hermanos, ¿por qué quiero enfatizar esto? Porque hay dos enemigos acérrimos de una adoración gozosa y espontánea a Dios. Y el primero es falta de asombro por la grandeza y la majestad de Dios. Esa es la razón por la cual muchos hoy no cantan, incluyendo cristianos, cuando venimos al templo a adorar congregacionalmente, porque ya, o sea, por esa falta de asombro, porque nuestro entendimiento de Dios se ha ido opacando, y ya la gloria de Dios revelada en su palabra ya no nos asombra. ¿Y por qué digo esto? Porque dice el texto que ellos clamaban a gran voz, alabando a Dios. Ellos, hermanos, dicho en otras palabras, dejaron los pulmones alabando a Dios, porque ellos entendían que Dios había sido bueno y misericordioso con ellos. Pero nosotros, hermanos, muchas veces perdemos ese asombro por la gloria de Dios. Y cuando cantamos, apenas movemos nuestros labios. Pero si nosotros, hermanos, pudiéramos entender con claridad quién es Dios, si pudiéramos entender con claridad la magnitud de su amor, de su paciencia para contigo y conmigo, que aún siendo malos, Dios tuvo misericordia de nosotros en Cristo, dejáramos los pulmones en el templo adorando al que vive por los siglos de los siglos. Le voy a poner un ejemplo para ilustrar esta verdad. La mayoría de nosotros o hemos ido a un concierto de una persona famosa, o hemos visto por televisor a una persona famosa dando un concierto. ¿Sí o no? Y cuando una persona famosa se va a un concierto, ¿cómo está la gente, hermano? Está en estado de euforia. Y tú ves, y si es un cantante joven, tú ves a los jóvenes, si es Justin Bieber, ese como se llama, el que canta, no hay muchachita, no hay muchachito que no, se vuelven locos, si hacen lo que tengan que hacer por llegar allí, por el asombro, por la grandeza de Justin Bieber, de quien sea. Y todo eso por estar bajo el mismo techo con un ser humano tan pecaminoso y tan mortal como ellos. Y todo esto por estar bajo el mismo techo con una persona que lo único que hace es que te está sacando tu dinero, lo tienes que pagar para estar allí, que no ha hecho nada por ti, que lo más que puede hacer por ti es darte un autógrafo al final del concierto y darte por privilegiado. ¿Cuánto más gozo, cuánto más espontaneidad no debe existir en nosotros a la hora de adorar a un Dios que se hizo hombre para nuestra salvación?
¿Te das cuenta que uno de los enemigos que tenemos de esta espontaneidad gozosa es falta de asombro por quién es Dios y por lo que Él ha hecho por nosotros? Amados hermanos, el otro enemigo de esta espontaneidad, ¿sabes cuál es? Es la profunda ingratitud que se anida en nuestros corazones al olvidar quiénes somos realmente nosotros y qué es lo que Dios hizo en Cristo y hace todos los días por nosotros. Porque Él es bueno, porque Él es Dios, porque Él es Señor. Su propia naturaleza demanda que nosotros le ofrezcamos a Él adoración, la adoración debida a su nombre, con una espontaneidad gozosa. Ahora bien, hermanos, usted se preguntará, bueno, ¿qué problema? Porque no siempre tengo deseo de adorar a Dios de esa manera. Y quizás algunos niños o adolescentes pueden decir, hoy la hice, porque acabamos de aprender que Dios demanda, Dios quiere que la adoremos debemos de participar de la adoración a su nombre de una manera gozosa y espontánea, pero como yo no tengo deseo, nadie me puede obligar. Ya le digo a mis padres, no me obliguen porque de nada sirve que yo vaya obligado. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado ese argumento? No puedo obligar a los hijos a ir a la iglesia. ¿Lo hemos escuchado, sí o no? No se saben bañar todavía. Y ellos me dicen, no quiero ir a la iglesia. No, la religión no se puede obligar. Y a lo mejor muchos de nosotros pueden decir, bueno, mira, obviamente no se puede olvidar. Aquí acabamos de aprender, debe ser espontáneo, gozosa. Pero recuerda el Salmo 100. El Salmo 100 dijo, aclamad con júbilo al Señor. Y no dice toda la iglesia, dice toda la tierra. Porque Dios demanda esta adoración espontánea y gozosa de todos los hombres, porque todos los hombres son criaturas y solamente Él es Dios. Y ahí donde está el problema fundamental de los que no tienen a Cristo, y ahí donde está el problema fundamental también de los cristianos. Porque ni uno, de la misma manera, hermanos, que los inconversos no tienen el deseo espontáneo de adorar a Dios con júbilo y con gozo, porque ellos se consideran de alguna manera su propio Dios. De esa misma manera los cristianos tenemos el mismo problema. No siempre que venimos a un servicio, venimos con el deseo de adorar a Dios espontáneamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este punto, tanto para el inconverso como para la iglesia, la única esperanza es Jesucristo. Amén. Porque Dios demanda del inconverso, el que no tiene a Cristo, una adoración gozosa solamente a Él. Y porque por causa de tu pecado, tú no puedes ofrecerla. Dice la Escritura enfáticamente que Dios está airado contigo. No importa qué edad tú tengas, si tú estás fuera de Cristo, porque tú no puedes adorarle de esta manera, Dios está airado contigo. Y no hay nada que tú puedas hacer para evadir o satisfacer esta demanda de Dios, porque el pecado te ha inhabilitado completamente. Pero la buena noticia para ti es que en Cristo, porque Dios no es solamente justo y misericordioso, Dios también es bueno. ¿Y cómo Dios te mostró su bondad a ti que no tienes a Cristo? En que siendo pecador, Cristo murió por tu pecado. Amén. Cristo adoró al Padre de una manera espontánea, de una manera gozosa. Su vida fue una expresión, un display de adoración al Padre, para que todos aquellos que creen en Él puedan adorar espontánea y gozosamente al Padre. Amén. Cristo murió en una cruz para que todos aquellos que no podían adorar al Padre espontáneamente por causa de su pecado,
por medio de Él pudieran tener acceso a la presencia de Dios. Es por esa causa que si tú estás hoy fuera de Cristo, tu única esperanza es venir a Cristo hoy. Amén. En arrepentimiento y fe. En el nombre, como si Cristo mismo rogase por medio de mí. Yo te ruego hoy, arrepiéntete de tu pecado. Renuncia a tus ídolos, cualquiera que sea. Cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán perdonados y Dios te da la vida eterna. Amén. Y entonces en Él tú podrás adorarle de una manera espontánea. Amén. Iglesia, yo quiero que tú anotes en tus notas este pasaje de la Escritura, que no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero quiero leértelo y quiero que lo apuntes ahí para que lo leas en casa. Hebreos capítulo 13, versos 20 a 21. Amén. Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Apunten ese texto y llévense a la casa y lo leen en su casa. Pero mira lo que dice. Hebreos 13, 20 al 21. ¿Todo lo tienen, hermano? Apuntado. Okay. Dice el texto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Escritura en este pasaje claramente que Él, ¿sabe? Pablo, el autor de los Hebreos, está escribiendo aquí, hermano, y al despedirse de esta iglesia, dice que el Dios de paz, o sea, está refiriéndose al Padre que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Hablando ahí de la persona del Hijo Jesucristo, dice, Él os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Solamente Él puede hacernos aptos para que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que tú le adores espontánea y gozosamente. Ahora, ¿cómo Dios puede hacer eso? Hermanos, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, Él, con el mismo poder que Él resucitó de entre los muertos a Jesús, con ese mismo poder, Él obra en nosotros la iglesia por medio de Cristo para que podamos hacer su voluntad. Amén. Para que podamos hacer lo que es agradable delante de Él. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿es tu adoración a Dios espontánea? ¿Es tu adoración a Dios gozosa? En tu tiempo personal y en tu tiempo, hermano, cuando venimos como congregación. No siempre va a ser. Pero yo quiero que tú sepas hoy que en esos días en que no tengas deseo de hacerlo, en esos días en que quizás la semana fue tan difícil, que no puedes, o sea, no pudiste, no tienes el deseo, hermanos, es un recordatorio de que necesitas venir a Cristo. Es un recordatorio de que tu alma necesita venir a Cristo. En Cristo hay esperanza. Amén. Solamente en Jesucristo, el Cordero de Dios, tú y yo podemos ofrecer a Dios una adoración espontánea y gozosa. Amén. Es por eso que mi amada iglesia, tú y yo necesitamos venir a Cristo. Amén. Ahora bien, recuerda, yo quiero decirte algo. Este tema, hermano, es tan importante y tan relevante para la iglesia que he querido ir despacio en este tema. Porque quiero que usted absorba todas las verdades que están en este capítulo 3 de Esdras. Vamos a continuar en él el próximo domingo. Pero yo quiero decirte algo. Quiero terminar con esto. Porque
esta adoración, recuerda que te dije que esta adoración espontánea que le debemos a Dios es el resultado de una comprensión bíblica de quién es Él y de lo que Él hace. Por esa causa es que nosotros cuando comenzamos el servicio en la iglesia siempre comenzamos leyendo un salmo y siempre resaltamos las verdades que ese salmo nos dice acerca de Dios, para que esas verdades causen asombro en tu alma y te permitan adorar a Dios espontáneamente. Amén. Y de una manera gozosa. Amén. No es porque no tenemos nada que hacer o queremos llenar un espacio o tenemos una cantidad de minutos o de horas que debemos llenar en el día. No, es por eso que es importante que usted llegue temprano al servicio, para que usted pueda escuchar el llamado a la adoración. Y mientras oramos, usted pueda rogarle a Dios, a la luz de estas verdades, aplique estas verdades en mi alma para que yo pueda adorarte espontáneamente. Por eso que es importante que prestemos atención a la lectura bíblica, que vengamos temprano y que vengamos y que nos preparemos para venir al servicio de adoración, a adorarle a Él espontáneamente. Que el Señor bendiga su palabra en tu alma en esta mañana. Mi amada iglesia, vengamos al Señor hoy. Respondamos a esta verdad a través de este próximo canto que vamos a cantar. Y yo quiero animarte a que mientras cantamos, tú, hermano, te pidas al Señor que Él te ayude a adorarle espontáneamente. Contempla a Dios. Alaba, hermano, su nombre. Fíjate cómo dice este pasaje, este texto, esta canción. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios. En su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey. Nadie es como Él. Venid y adorarle. Adórale con gozo, porque Él es el Creador y Señor de todas las cosas. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorad. Contempla a Dios en su palabra, medita en su palabra y adora su nombre con gozo en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a cantar al Señor con gozo, como lo hicieron estos exiliados. Canta a Dios a gran voz esta tarde, porque Él está sentado en su trono, porque Él es el sabio Dios, porque Él es el Señor que salva.
Él sufrió los clavos del dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Que tu gloria brille hoy, que tu gloria brille hoy, que tu gloria brille hoy, que tu gloria brille. Contempla Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Puede sentarse, hermanos. Ahí donde tú estás, quiero que inclines tus rostros. Yo quiero darte un minuto para que ahí donde tú estás, tú le pidas al Señor: Señor, renueva mi entendimiento de quién eres tú. Si tú estás en Cristo, pídele al Señor en esta noche, en esta tarde: Señor, mueve mi corazón a adorarte en privado y congregacionalmente, públicamente, con una espontaneidad gozosa. Dile al Señor: Señor, yo acudo a ti en esta mañana, porque solamente tú puedes hacer eso. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, yo quiero animarte a que tú, ahí donde tú estás, tú ores e inclines tus rostros y le pides al Señor: Señor, salva mi corazón, salva mi alma, dame un nuevo corazón y capacítame para yo poder darte a ti, solamente a ti, la gloria de vida tuya. Pídele a Dios ahí donde tú estás: oh Dios, quita la venda de mis ojos para yo poder ver la gloria de tu nombre en tu palabra. Y dame fe para creer. Guíame a la arrepentimiento. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra en esta mañana. Tu palabra ha sido expuesta. Señor, tu palabra ha sido expuesta con claridad. Y ahora yo te ruego, oh Dios eterno, que tú la apliques a nuestros corazones. Señor, que la verdad que hemos aprendido hoy en tu palabra afecte la manera en que nosotros te adoramos pública y privadamente. Y te ruego, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a adorarte siempre de una manera espontánea, de una manera gozosa, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia sobre tu pueblo es para siempre. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.
Padre, que tu Espíritu Santo que mora en la iglesia nos ayude en esta semana a refrescar estas verdades, Señor, y a ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, antes de irnos a casa, queremos tomar un pequeño momento para orar por las madres que están aquí. Queremos, hermanos, antes de orar, lo que queremos hacer es que queremos que pasen al frente aquí, hermano Ubaldo, le va a dar una flor a cada uno.